Capítulo 1. Un pedazo de esperanza. En el corazón de la Ciudad de México, donde los edificios viejos y las avenidas repletas de gente parecen contar historias de 1000 vidas que se cruzan sin detenerse, vivía Samuel. A simple vista, solo era otro niño que deambulaba por las calles, sucio y desaliñado, con una camiseta desgastada y zapatos rotos que apenas le protegían los pies. Tenía 10 años, pero la dureza de la vida callejera le había dado una mirada mucho más madura de lo que su corta edad sugería. Samuel pasaba sus días entre mercados y esquinas, donde los vendedores regateaban con los compradores y los sonidos de la ciudad creaban un murmullo constante. Para la mayoría de las personas, él era invisible, parte del paisaje urbano al que ya estaban acostumbrados. Algunos lo ignoraban por completo, otros lo miraban con lástima, pero pocos, muy pocos, se detenían a pensar en lo que podía estar viviendo. En sus bolsillos, Samuel guardaba más que solo monedas sueltas y pedazos de basura, guardaba una resiliencia que lo mantenía en pie, día tras día, a pesar de todo. La calle había sido su hogar desde que tenía memoria. Nunca conoció a su padre y su madre, aunque lo había cuidado cuando era más pequeño, desapareció un día, como si el viento la hubiera llevado. Nadie supo qué pasó con ella, y Samuel dejó de hacerse preguntas al respecto con el tiempo. Ahora, su vida era simple, sobrevivir. Había hecho amigos en las calles, pero su relación más cercana era con Mauricio, otro niño de la calle que era un par de años mayor que él. Mauricio tenía una energía desbordante, siempre lleno de ideas locas sobre cómo podrían salir de su miseria. A veces hablaba de hacerse rico, de viajar, de vivir en una casa grande con muchos juguetes. Samuel, sin embargo, no compartía esos sueños. Para él, la vida no tenía espacio para esos pensamientos, y siempre sentía que cuanto menos soñara, menos dolería cuando esos sueños no se cumplieran. Una noche, después de un largo día buscando restos de comida y alguna que otra moneda que la gente le daba, Samuel regresó a su rincón habitual debajo de un puente. El aire estaba frío, y los coches pasaban rugiendo por la autopista, ajenos al pequeño refugio que él y Mauricio habían construido con cartones y mantas viejas. Era un rincón sucio, pero al menos los protegía del viento. Mauricio ya estaba allí, acostado con los ojos cerrados, aunque Samuel sabía que no estaba dormido. ¿Cómo te fue hoy?, preguntó Mauricio, sin abrir los ojos. Lo mismo de siempre, respondió Samuel, encogiéndose de hombros mientras se dejaba caer sobre los cartones. Nada nuevo. Mauricio abrió los ojos y lo miró con una sonrisa torcida. Algún día, Samu, las cosas van a cambiar. Ya lo verás. Vamos a encontrar algo, o alguien nos va a ayudar. No siempre será así. Samuel no respondió. Había escuchado esas palabras demasiadas veces. En el fondo, deseaba que Mauricio tuviera razón, pero también sabía que las esperanzas eran peligrosas. Alimentaban el alma, pero también podían quemarla cuando no se cumplían. Esa noche, Samuel no pudo dormir bien. Algo dentro de él lo mantenía despierto. Tal vez era el frío, o tal vez solo eran las palabras de Mauricio que le rondaban la cabeza. Decidió salir a caminar. Le gustaba caminar por las noches, cuando la ciudad estaba más tranquila y podía escuchar sus propios pensamientos. Se dirigió hacia un mercado cercano, donde a esa hora solo quedaban los restos del ajetreo del día. Las bolsas de plástico volaban con el viento y el olor a comida descompuesta invadía el aire. Mientras caminaba, algo brillante llamó su atención. Entre los escombros de un puesto abandonado, vio un pequeño papel arrugado que sobresalía. Se agachó y lo recogió, pensando que quizás era alguna envoltura de caramelo o algo que podría usar para entretenerse. Pero cuando lo desdobló, se dio cuenta de que era un billete de lotería. Estaba arrugado y sucio, pero aún podía leerse claramente: Sorteo Nacional de la Lotería, Premio Mayor. Samuel lo miró por un momento, confundido. Nunca había prestado atención a la lotería ni sabía mucho sobre ella, salvo que era algo en lo que la gente gastaba dinero con la esperanza de volverse rica. Para él, ese pedazo de papel no valía más que cualquier otro trozo de basura que hubiera encontrado, pero por alguna razón lo guardó en su bolsillo.
Quizás, en el fondo, había algo en el que aún creía en milagros, aunque se negaba a admitirlo. De camino de vuelta al puente, Samuel pasó por una pequeña tienda donde un televisor viejo colgaba de la pared, mostrando los resultados del sorteo de lotería de esa noche. Un grupo de hombres se había reunido frente a la pantalla, y sus caras mostraban tanto emoción como decepción. Samuel no prestó mucha atención, hasta que los números del sorteo aparecieron en la pantalla. Curioso, metió la mano en su bolsillo y sacó el billete arrugado. Con poca expectativa, comenzó a comparar los números en la pantalla con los del billete. Al principio pensó que estaba equivocado. Volvió a mirar, esta vez con más atención. Los números coincidían. Todos ellos. Se quedó inmóvil. El ruido de la tienda, las voces de los hombres, todo se desvaneció en un segundo. Miró el billete, luego la pantalla, y otra vez el billete. No podía ser. Era imposible. Un niño de la calle no podía simplemente ganar la lotería, ¿verdad? Algo dentro de él le decía que estaba soñando. Quizás había estado tan cansado que su mente le estaba jugando una broma. Sin saber qué hacer, guardó el billete de nuevo en su bolsillo y salió corriendo hacia el puente. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba todo esto? ¿Qué iba a hacer ahora? Cuando llegó al refugio, Mauricio estaba sentado, medio dormido, pero se despertó de inmediato al ver la expresión de Samuel. ¿Qué te pasó?, preguntó Mauricio, preocupado. Pareces haber visto un fantasma. Samuel no sabía cómo responder. Se sentó junto a él y, después de un largo silencio, sacó el billete de su bolsillo y se lo mostró a Mauricio. Encontré esto, murmuró, con la voz temblorosa. Y los números coinciden. Mauricio tomó el billete y lo miró detenidamente, luego lo comparó con los números que recordaba del televisor de una tienda cercana. Sus ojos se abrieron de par en par. No puede ser, dijo, sin aliento. Samu, esto es real. Ganaste la lotería. Samuel lo miró, aún incrédulo. Las palabras de Mauricio retumbaban en su cabeza, pero no lograba procesarlas. La idea de que él, un niño de la calle sin nada, hubiera ganado algo tan grande, simplemente no encajaba en su mente. ¿Y qué hago ahora?, preguntó Samuel en un susurro, con la voz rota por la confusión. Mauricio se quedó en silencio por un momento, y luego una sonrisa lenta, llena de asombro, se dibujó en su rostro. Vamos a cambiar nuestras vidas, Samu. Esto es lo que siempre he soñado. Con este dinero podemos salir de aquí, podemos tener una casa, comida, todo lo que siempre quisimos. Pero mientras Mauricio hablaba, el miedo crecía en el pecho de Samuel. Sabía que el dinero podría ser tanto una bendición como una maldición. Había oído historias de personas que lo ganaban todo, solo para perderlo aún más rápido. Además, ¿cómo iba a cobrar ese billete? ¿Qué haría un niño sin familia, sin hogar, con tanto dinero? Gancho, mientras Samuel se quedaba allí, mirando el billete de lotería en sus manos, sintió una mezcla de emoción y temor. Su vida estaba a punto de cambiar, pero aún no sabía si sería para bien o para mal. Capítulo 2. Nuevos desafíos. El amanecer en la Ciudad de México era, como siempre, caótico y ruidoso. Los primeros rayos de sol apenas comenzaban a iluminar las calles cuando Samuel abrió los ojos, sintiendo el peso del billete de lotería en su bolsillo como si fuera una piedra. A su lado, Mauricio roncaba suavemente, ajeno a la tormenta de pensamientos que asaltaba la mente de su amigo. Samuel aún no podía creer lo que había pasado la noche anterior. Se pasó la mano por el rostro, intentando despejar la niebla de incredulidad que seguía en su cabeza. Había ganado la lotería. Él, un niño de la calle, que nunca había tenido más de unas cuantas monedas en el bolsillo, ahora tenía en sus manos algo que podía cambiar su vida para siempre. El sonido de los coches, las voces de los vendedores que comenzaban a instalarse y el bullicio de la ciudad eran familiares, pero ese día todo parecía distinto. Todo a su alrededor seguía igual, pero él se sentía diferente. Como si de alguna manera ya no perteneciera a ese mundo. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba seguía siendo la misma: ¿qué haría ahora?
Mauricio se movió a su lado, despertándose lentamente. Se frotó los ojos y, cuando se dio cuenta de que Samuel estaba despierto, una sonrisa perezosa apareció en su rostro. ¿Listo para cambiar nuestras vidas, Samu?, dijo, con voz rasposa y un brillo en los ojos. Hoy es el día. Samuel lo miró, sin poder compartir el entusiasmo de su amigo. Todo era demasiado abrumador. No solo por el dinero en sí, sino por todo lo que venía con él. La idea de dejar las calles, de cambiar su vida por completo, le daba tanto miedo como esperanza. No sé, Mauricio, respondió Samuel, con voz vacilante. ¿Y si no lo logramos? ¿Y si algo sale mal? Mauricio soltó una carcajada y le dio una palmada en la espalda. Vamos, Samu. Esta es nuestra oportunidad. No podemos seguir viviendo así. Con este dinero, podemos tener todo lo que queramos. Ropa nueva, una casa, comida de verdad. Todo. El entusiasmo de Mauricio era contagioso, pero Samuel no podía sacudirse el sentimiento de que todo esto era demasiado bueno para ser verdad. Sabía que las cosas en la vida nunca eran tan fáciles. Siempre había una trampa, una complicación, algo que podía arruinarlo todo. Pero, ¿cómo vamos a cobrarlo?, preguntó Samuel, aún preocupado. Somos niños, no tenemos papeles, ni familia. ¿Quién nos va a creer? Mauricio se quedó en silencio por un momento, su sonrisa desvaneciéndose mientras pensaba en lo que Samuel había dicho. No era una pregunta fácil de responder. Ninguno de los dos tenía idea de cómo funcionaba el mundo de los adultos, de los bancos, de las instituciones. Para ellos, la vida se limitaba a sobrevivir día a día, y el sistema parecía un monstruo demasiado grande para enfrentarlo. Bueno, no tenemos que hacerlo solos, dijo Mauricio finalmente, con una chispa de astucia en sus ojos. Hay gente que sabe cómo manejar estas cosas. Solo necesitamos a alguien en quien podamos confiar. Alguien que pueda ayudarnos sin intentar robarnos. El escepticismo de Samuel se intensificó. ¿En quién podían confiar en una ciudad donde la gente ni siquiera los miraba dos veces? A lo largo de los años, habían aprendido que confiar en otros era peligroso, especialmente cuando había algo valioso de por medio. El instinto de Samuel le decía que, mientras más gente supiera del billete, más riesgo corrían. Mauricio, por otro lado, ya estaba haciendo planes. Podríamos ir a ver a don Félix, sugirió, con una sonrisa. Él siempre está en el mercado, vendiendo sus cosas. Nos conoce desde hace años, y no es el tipo de persona que nos traicionaría. Además, sabe mucho sobre dinero. Estoy seguro de que nos puede ayudar. Samuel recordaba a don Félix, un hombre mayor que había visto en el mercado muchas veces. Siempre estaba sentado en un taburete, vendiendo objetos viejos, relojes, cadenas y otros artículos de segunda mano. Era amable, pero también reservado. Nunca hablaba mucho, pero siempre les daba una sonrisa cuando pasaban por su puesto. La idea de contarle a alguien sobre el billete lo hacía sentir nervioso, pero, al mismo tiempo, no podían hacer todo solos. Necesitaban ayuda. Si había alguien en quien podrían confiar, quizás era don Félix. Está bien, dijo Samuel finalmente, con un suspiro. Vamos a verlo. El mercado estaba comenzando a llenarse de gente cuando los dos niños llegaron. Los olores de las especias, la fruta y el sudor llenaban el aire, mezclándose con el ruido de los vendedores gritando ofertas y las risas de los clientes regateando. Samuel y Mauricio se movían con facilidad entre la multitud, acostumbrados a pasar desapercibidos. Finalmente, llegaron al pequeño puesto de don Félix. El hombre estaba sentado en su taburete habitual, un cigarrillo colgando de su boca mientras ajustaba el precio de un viejo reloj de pulsera. Cuando vio a los niños acercarse, levantó una ceja, curioso por la expresión inusual en sus rostros. ¿Qué pasa, chamacos?, preguntó, con una voz ronca. Se ven más nerviosos de lo normal. Mauricio, siempre el más elocuente de los dos, dio un paso adelante y sonrió. Don Félix, necesitamos su ayuda. Encontramos algo grande.
El anciano frunció el ceño y apagó su cigarrillo en el borde del mostrador. ¿Qué tipo de algo grande?, preguntó, con un tono que indicaba que no se impresionaba fácilmente. Mauricio sacó el billete de lotería de su bolsillo y se lo mostró. Don Félix lo tomó con manos firmes y lo examinó de cerca, sin decir una palabra. El silencio se hizo pesado mientras lo observaba detenidamente, como si estuviera intentando descubrir si era real. Finalmente, levantó la vista, sus ojos oscuros fijándose en los de Samuel. ¿Están seguros de esto?, preguntó en voz baja. ¿Saben lo que tienen aquí? Samuel asintió lentamente. Lo comprobamos. Los números coinciden. Ganamos el premio mayor. Don Félix dejó escapar un suspiro largo y profundo, y se pasó una mano por el cabello canoso. Por un momento, pareció perdido en sus propios pensamientos. Luego, miró a los niños de nuevo, con una expresión más seria de lo habitual. Esto no es un juego, muchachos. Si lo que dicen es cierto, esto puede cambiar sus vidas o destruirlas. Las palabras de don Félix golpearon a Samuel como un balde de agua fría. Sabía que había riesgos, pero escucharlo de alguien más lo hacía parecer aún más real. Mauricio, sin embargo, no se dejaba intimidar tan fácilmente. Por eso venimos a usted, don Félix, dijo con una sonrisa confiada. Sabemos que usted puede ayudarnos. Solo queremos lo que es nuestro, sin problemas. Don Félix los miró a ambos, evaluándolos con cuidado. Finalmente, asintió lentamente. Está bien. Los ayudaré. Pero tienen que hacer exactamente lo que les diga. Este mundo no es amable con los chicos como ustedes, y menos cuando hay dinero de por medio. Samuel sintió una mezcla de alivio y miedo. Don Félix iba a ayudarlos, pero también significaba que estaban entrando en un terreno peligroso. No sabía qué les esperaba, pero algo le decía que no sería tan sencillo como Mauricio lo hacía parecer. ¿Qué hacemos primero?, preguntó Samuel, su voz temblando ligeramente. Don Félix sonrió, pero no era una sonrisa reconfortante. Era la sonrisa de alguien que sabía demasiado del mundo. Primero, vamos a guardar ese billete en un lugar seguro. Luego, averiguaremos cómo podemos reclamar el premio sin que nadie sospeche de ustedes. Este tipo de cosas requieren discreción. Samuel asintió, pero el nudo en su estómago se apretó aún más. Sabía que no había vuelta atrás. Habían comenzado algo que cambiaría sus vidas para siempre, pero lo que no sabía era si ese cambio sería para mejor o para peor. Gancho. Mientras seguían a don Félix por el mercado hacia su tienda trasera, Samuel no podía sacarse de la cabeza las palabras del anciano. Este billete podía salvarlos o destruirlos. Y el primer paso en ese peligroso juego ya estaba dado. Capítulo 3. El precio del secreto. El sol estaba en lo alto cuando Samuel y Mauricio, seguidos de cerca por don Félix, caminaron en silencio por las calles sinuosas que llevaban al barrio viejo. El bullicio del mercado se había quedado atrás, y a medida que avanzaban, el ambiente cambiaba. Las casas parecían más pequeñas, más desgastadas, con fachadas que mostraban las cicatrices de años de abandono. Samuel notaba las miradas furtivas de algunas personas que los observaban pasar, y el peso del billete de lotería en su bolsillo se sentía aún más pesado. Sabía que, a partir de ese momento, no había marcha atrás. Don Félix los guiaba con paso firme. No había dicho mucho desde que aceptó ayudarlos, pero sus ojos brillaban con una mezcla de cautela y astucia. Se detuvieron frente a una puerta de madera que parecía tan vieja como el propio barrio. El hombre metió la mano en su bolsillo y sacó una llave oxidada, que encajó con un chirrido en la cerradura. Empujó la puerta, y ésta se abrió con un crujido que resonó por las estrechas calles desiertas. «Entren rápido», les dijo en voz baja, mirando a ambos lados de la calle antes de cerrar la puerta detrás de ellos. El interior del lugar era oscuro y olía a humedad. Las paredes estaban cubiertas de estanterías llenas de objetos viejos, relojes, radios antiguas, cajas de madera desgastadas. Parecía una especie de almacén olvidado, un lugar donde el tiempo se había detenido. «Aquí nadie va a buscarlos», dijo don Félix, mientras encendía una luz que colgaba del techo.
Es un lugar seguro. Mauricio dio un paso al frente, curioso como siempre, inspeccionando los objetos. Samuel, en cambio, no podía sacarse de la cabeza la advertencia de don Félix: esto podría destruirlos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Mauricio, impaciente por seguir adelante. Don Félix sacó una pequeña caja fuerte de metal de debajo de una mesa y la colocó frente a ellos. Lo primero es guardar ese billete, dijo, sin rodeos. Nadie debe saber que lo tienen hasta que estemos listos. Samuel sacó el billete de su bolsillo, con las manos ligeramente temblorosas. Era extraño cómo un simple trozo de papel podía contener tanto poder. Lo colocó en la caja, y don Félix la cerró con un clic metálico. El sonido resonó en el pequeño espacio, como si estuviera sellando algo mucho más grande que un billete de lotería. Bien. Ahora, hay que pensar en el próximo paso, dijo don Félix, sentándose en una vieja silla de madera. No pueden ir a reclamar el dinero por su cuenta. Son menores, no tienen documentos, ni un adulto que los represente. Mauricio lo interrumpió, su voz cargada de frustración. Pero es nuestro dinero. No podemos dejar que alguien más lo reclame. Don Félix levantó una mano, pidiendo calma. Lo sé, muchacho. Y no voy a dejar que pierdan lo que es suyo. Pero hay formas de hacer las cosas. Formas legales, y otras que no lo son tanto. Lo importante es que se mantengan fuera del radar. Samuel escuchaba atentamente, su mente llena de preguntas. ¿Cómo podían reclamar un premio de tal magnitud sin ser descubiertos? ¿Qué implicaba exactamente hacer las cosas de forma no legal? Sabía que estaban metidos en algo que no comprendía por completo, y eso lo inquietaba. ¿Qué nos sugiere, entonces?, preguntó Samuel, intentando mantener la calma. Don Félix se frotó el mentón, pensativo. Podemos buscar a alguien que reclame el premio por ustedes. Alguien de confianza, que no los traicione. Esa sería la opción más segura. ¿Pero qué?, intervino Mauricio. Pero esa persona querrá una parte del dinero, respondió don Félix, mirándolos fijamente. Y no estamos hablando de una pequeña suma. Reclamar ese premio sin levantar sospechas tiene su precio. El estómago de Samuel se revolvió. La idea de que alguien más obtuviera una parte de su dinero lo hacía sentirse incómodo, pero sabía que no tenían muchas opciones. ¿Y qué pasa si intentamos hacerlo por nuestra cuenta?, preguntó Mauricio, aún reticente a la idea de compartir el premio. Don Félix soltó una carcajada amarga. Si lo intentan solos, en el mejor de los casos, los atraparán antes de que pongan un pie en la oficina de la lotería. Y en el peor, podrían terminar muertos antes de que alguien siquiera se entere. Hay personas que harían cualquier cosa por una suma de dinero como esa. Ni siquiera tendrían que buscarlas, ellas vendrían a buscarlos a ustedes. El miedo se apoderó de Samuel. Sabía que don Félix tenía razón. Había visto lo peor de la gente en las calles, y sabía que un billete de lotería de ese valor podría convertir a cualquier persona en un enemigo. Por mucho que odiara la idea, necesitaban ayuda. ¿Y cómo encontramos a esa persona de confianza?, preguntó Samuel, con voz baja. Don Félix sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de alguien que había vivido demasiado y sabía cómo funcionaba el mundo. Déjenme a mí esa parte. Conozco a alguien que puede hacerlo, pero les advierto que no será barato. Tendrán que ceder una parte considerable del premio. Mauricio abrió la boca para protestar, pero Samuel lo detuvo con una mirada. Sabía que no tenían otra opción. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Samuel, resignado. Don Félix se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Digamos que un 30%. Es lo que pediría alguien de confianza para hacer el trabajo sin hacer preguntas. Mauricio resopló, claramente disgustado, pero Samuel entendía la gravedad de la situación. Un 30% de un premio de millones aún era más dinero del que jamás habrían soñado tener. Y lo más importante, les garantizaría seguridad. Está bien, dijo finalmente Samuel,
sintiendo como el peso de la decisión caía sobre él. Hagámoslo. Mauricio lo miró con sorpresa, pero Samuel mantuvo su mirada firme. Sabía que estaban caminando por una cuerda floja, y que un solo error podría costarles todo, incluso sus vidas. Don Félix asintió y se puso de pie. Voy a hacer algunos llamados. Quédense aquí y no se muevan. Volveré en unas horas. El hombre salió por la puerta, dejándolos solos en el oscuro almacén. El silencio que quedó en el aire era espeso, lleno de incertidumbre. Samuel se dejó caer en una silla, sintiendo como la tensión comenzaba a apoderarse de su cuerpo. Mauricio lo observaba con los brazos cruzados. ¿Por qué aceptaste?, preguntó con una mezcla de frustración y desconcierto. Es mucho dinero el que nos va a quitar. Samuel suspiró, frotándose las sienes. Porque es lo más seguro, Mau. Prefiero perder un 30% que perderlo todo. O peor, que nos maten por esto. Mauricio se quedó en silencio, claramente molesto, pero no podía negar que Samuel tenía razón. La vida en las calles les había enseñado a ser cautelosos, a no confiar en nadie fácilmente. Pero también les había enseñado que, a veces, la supervivencia requería sacrificios. Solo espero que no nos estemos equivocando, murmuró Mauricio, mientras se sentaba frente a Samuel. Pasaron las horas en silencio, con los dos niños inmersos en sus propios pensamientos. El almacén oscuro y lleno de objetos viejos se sentía cada vez más opresivo, como si el peso de sus decisiones estuviera aplastándolos poco a poco. Finalmente, la puerta se abrió y don Félix regresó. Traía consigo a un hombre alto, de aspecto serio, con un traje barato pero limpio. Sus ojos eran fríos y calculadores, y cuando miró a Samuel y Mauricio, no había ni un rastro de simpatía en su expresión. Este es el hombre de confianza del que les hablé, dijo don Félix, sin rodeos. Se encargará de todo, pero quiero que entiendan algo. A partir de ahora, no pueden decir una palabra sobre el billete a nadie más. No pueden confiar en nadie más que en él y en mí. El hombre del traje los miró en silencio, evaluándolos como si fueran piezas de un rompecabezas que intentaba resolver. Si juegan bien sus cartas, dijo finalmente, con una voz grave, saldrán de esto con más dinero del que jamás podrían gastar. Pero si cometen un solo error, se detuvo, mirando a Samuel directamente. Ni siquiera se imaginan las consecuencias. Samuel tragó saliva, sintiendo el peso de cada palabra. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Gancho, con el trato sellado y el peligro acechando en cada esquina, Samuel y Mauricio estaban a punto de embarcarse en una aventura mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Mientras salían del almacén, Samuel no podía dejar de preguntarse si habían hecho el trato correcto o si, sin saberlo, habían entregado sus vidas al precio de un secreto mortal. Capítulo 4. La sombra del engaño. El día había amanecido gris, con nubes bajas que parecían pesar sobre la ciudad como un presagio de lo que estaba por venir. Samuel y Mauricio caminaban en silencio, sintiendo la tensión en el aire mientras se dirigían a una cafetería al otro lado del barrio, un lugar discreto donde se encontrarían nuevamente con don Félix y el hombre del traje, que ahora sabían se llamaba Elías. Cada paso que daban hacia ese destino los acercaba más a un mundo del que tal vez no podrían salir ilesos. Samuel se sentía intranquilo. Había algo en Elías que lo inquietaba profundamente, una frialdad en su mirada que lo hacía dudar de si realmente podían confiar en él. Don Félix parecía tener una especie de respeto hacia Elías, pero Samuel había aprendido en las calles que el respeto no siempre era sinónimo de confianza. A pesar de sus dudas, sabía que no había muchas alternativas. Ya estaban demasiado involucrados, y retroceder ahora sería incluso más peligroso. Cuando llegaron a la cafetería, don Félix ya los esperaba en una mesa del fondo, con Elías sentado a su lado. Ambos los miraron acercarse con expresiones impenetrables. Samuel y Mauricio tomaron asiento frente a ellos, y el silencio que siguió fue como un peso sobre sus hombros. Nadie en la cafetería parecía prestarle atención al pequeño grupo reunido en el rincón, pero Samuel no podía sacudirse la sensación de estar siendo observado. Bien, ahora que están aquí, empezó Elías, su voz baja pero firme,
vamos a aclarar cómo vamos a proceder. He hecho los arreglos necesarios para reclamar el premio en su nombre, pero esto va a requerir discreción absoluta. ¿Entendido? Samuel asintió, mientras Mauricio se mantenía en silencio, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No le gustaba nada la idea de tener que compartir el control de algo que consideraba suyo. Una vez que el premio se reclame, continuó Elías, el dinero será transferido a una cuenta segura. Desde allí, se dividirá según lo acordado. Yo me quedaré con mi porcentaje y ustedes recibirán lo que les corresponde. Sin complicaciones. Pero deben saber que cualquier movimiento sospechoso podría atraer atención no deseada. Don Félix miraba a Samuel con sus ojos acostumbrados a las sombras del mundo clandestino. Samuel podía sentir que estaba siendo examinado, como si el viejo estuviera buscando cualquier signo de duda o debilidad. Ya hemos hablado sobre el 30%, pero hay algo que no les he mencionado, dijo Elías, apoyando los codos sobre la mesa y entrelazando los dedos. Reclamar el premio en efectivo es una cosa, pero manejar esa cantidad de dinero es otra. Van a necesitar mi ayuda para invertirlo, para que no llamen la atención. Mauricio no pudo contenerse más. Su voz explotó en un susurro enfurecido. Ya nos estás quitando un 30%. ¿Ahora quieres más control sobre lo que hagamos con lo que nos queda? Elías lo miró con una frialdad que congeló el aire a su alrededor. Te estoy ofreciendo un servicio, respondió, sin levantar la voz. Si quieres quemar tu dinero en unas semanas y terminar de vuelta en la calle, adelante. Pero si quieres asegurarte de que nunca más tengas que preocuparte por dormir en una esquina o buscar comida en la basura, necesitarás a alguien que sepa cómo manejarlo. Samuel sabía que Mauricio estaba a punto de estallar y puso una mano sobre su brazo para calmarlo. También entendía la frustración de su amigo. Habían soñado con esa libertad, con la oportunidad de cambiar sus vidas, y ahora sentían que esa oportunidad se les escapaba de las manos mientras otros tomaban el control. ¿Qué tipo de inversión sugieres?, preguntó Samuel, intentando mantener la compostura. Elías sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Hay muchos negocios que pueden generar ingresos sin levantar sospechas. Podríamos invertir en propiedades, abrir algún comercio que no atraiga demasiada atención. Todo depende de cuánto quieran arriesgar. Mauricio lo miraba con desconfianza, pero Samuel comprendía que tenían que jugar sus cartas con cuidado. Sabía que, sin los conocimientos adecuados, podrían perderlo todo. Y lo último que quería era volver a la miseria de la que estaban intentando escapar. Está bien, dijo Samuel finalmente. Pero no queremos que controles todo. Queremos saber en qué se va a invertir nuestro dinero. Elías asintió lentamente, como si estuviera satisfecho con la respuesta. Eso puede arreglarse. Pero recuerden, chicos, en este mundo, la confianza es algo que se gana, no algo que se da libremente. Don Félix, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Elías tiene razón, muchachos. Si quieren sobrevivir en este juego, tendrán que aprender rápido. El dinero cambia a la gente, y no siempre para bien. Las palabras de Don Félix resonaron en la mente de Samuel. Sabía que, a partir de ahora, nada sería igual. El simple hecho de poseer ese billete de lotería había transformado sus vidas, y no necesariamente para mejor. Se preguntaba cuántos sacrificios más tendrían que hacer antes de poder disfrutar de su fortuna. Elías se levantó de la mesa, su presencia imponente aún más palpable cuando estaba de pie. Tengo algunos arreglos que hacer, dijo. Nos volveremos a ver pronto. Mauricio lo observó irse con una mirada que era mitad enojo, mitad impotencia. Don Félix también se levantó y se despidió con una breve inclinación de cabeza antes de seguir a Elías fuera de la cafetería. El silencio que quedó entre Samuel y Mauricio fue pesado, cargado de emociones reprimidas. No me gusta esto, Samu, dijo Mauricio, después de un rato. Siento que estamos vendiendo nuestras almas por este maldito dinero. Samuel no pudo evitar compartir el sentimiento. Todo lo que había deseado desde que encontraron el billete de lotería era una vida mejor, pero cada vez parecía que esa vida se alejaba más y más.
reemplazada por una serie interminable de decisiones difíciles y sacrificios. Yo tampoco estoy feliz con esto, admitió Samuel, pero tenemos que pensar en el futuro. Si hacemos esto bien, nunca más tendremos que pasar hambre o vivir en la calle. Eso es lo que importa. Mauricio suspiró, resignado. Ambos sabían que las cosas ya no eran tan simples como antes. La lotería les había dado una oportunidad, pero también los había arrastrado a un mundo que no comprendían del todo, un mundo lleno de mentiras, secretos y sombras. El día pasó lentamente mientras Samuel y Mauricio caminaban por las calles, hablando poco pero ambos sumidos en sus pensamientos. A medida que caía la noche, comenzaron a regresar a su refugio temporal, un pequeño apartamento que don Félix les había conseguido por unos días para mantenerlos fuera del radar mientras se arreglaba todo. El apartamento era pequeño, apenas una habitación con una cama y un par de sillas, pero para ellos era un lujo en comparación con las aceras frías donde solían dormir. Mientras se preparaban para dormir, Mauricio rompió el silencio de la habitación. ¿Crees que nos estamos metiendo en algo que no podemos manejar? La pregunta quedó flotando en el aire, y Samuel no respondió de inmediato. Estaba pensando lo mismo, pero no quería admitirlo. Sentía una responsabilidad hacia Mauricio, como si él fuera el que debía asegurarse de que salieran bien de esta situación. No lo sé, respondió finalmente. Pero tenemos que intentarlo. Mauricio asintió lentamente, sin decir más. Se acomodó en la cama y cerró los ojos, mientras Samuel se quedó mirando el techo, pensando en lo que vendría después. La oscuridad de la noche trajo consigo una sensación de inquietud. Sabía que los días siguientes serían decisivos, y que cualquier error podría costarles todo lo que habían luchado por conseguir. Pero también sabía que no podían retroceder. El camino hacia adelante era peligroso, pero era el único que tenían. Gancho. A medida que la sombra de Elías y sus promesas comenzaban a crecer sobre sus vidas, Samuel y Mauricio enfrentaban una nueva realidad, una donde la desconfianza y el peligro se volvieron sus compañeros constantes. ¿Podrían mantener el control sobre su destino o se verían atrapados en un juego más grande y más oscuro del que jamás imaginaron? Capítulo 5. La trampa de la ambición. El sol apenas comenzaba a asomar en el horizonte cuando Samuel se despertó con una sensación de incertidumbre en el pecho. Habían pasado 3 días desde su último encuentro con Elías, y el silencio desde entonces había sido ensordecedor. Ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal. En cualquier otra situación, Samuel habría tomado ese silencio como una buena señal, una pausa necesaria antes del próximo movimiento. Pero esta vez, algo no se sentía bien. Mauricio también había estado inquieto, cada vez más impaciente. Había comenzado a salir solo por las tardes, diciendo que necesitaba despejarse, pero Samuel sabía que su amigo estaba comenzando a perder la calma. Las promesas de riqueza y de un futuro sin preocupaciones se estaban convirtiendo en una sombra de duda sobre sus cabezas. Mientras se sentaba en la cama, Samuel revisó su teléfono una vez más, esperando algún tipo de noticia. Pero nada. Era como si el mundo alrededor de ellos hubiera quedado en pausa mientras esperaban por algo que no sabían si iba a llegar. Mauricio entró en el cuarto, su expresión sombría. Llevaba un rato fuera y, por la tensión en sus hombros y la rigidez de su mandíbula, estaba claro que tampoco había encontrado ninguna paz en su búsqueda de distracción. ¿Algo?, preguntó, refiriéndose a cualquier novedad sobre Elías o don Félix. Samuel negó con la cabeza. Nada. Silencio total. Mauricio lanzó una maldición por lo bajo y se dejó caer sobre una de las sillas, pasándose las manos por el cabello en un gesto frustrado. Esto no me gusta, Samu. Algo está mal. Lo siento en el aire. Samuel no pudo evitar sentir lo mismo. Todo había sido demasiado rápido desde el momento en que encontraron el billete, demasiado perfecto. Y ahora, con Elías manejando todo, estaban completamente en sus manos. Debemos esperar un poco más, dijo Samuel, tratando de sonar razonable. Don Félix no nos abandonaría. Él ha estado en esto por mucho tiempo. Si estuviera en peligro, ya habríamos oído algo. Mauricio no parecía convencido, pero no tenía otra opción.
Era evidente que no estaban acostumbrados a estos juegos de poder y dinero. Aún eran novatos en un mundo que se movía con reglas diferentes. Necesito salir de nuevo, dijo Mauricio de repente, poniéndose de pie de golpe. No puedo quedarme aquí, me sofoco. Antes de que Samuel pudiera protestar, su amigo ya había salido por la puerta, dejando tras de sí el eco de sus pasos rápidos en las escaleras del viejo edificio. Samuel lo entendía, él también sentía esa presión en el pecho, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto irrespirable. Pero alguien tenía que mantener la calma, y esa responsabilidad, como siempre, recaía sobre él. Decidió que la mejor manera de ocupar su mente era salir y caminar por las calles, perderse en la ciudad. A veces, el bullicio de las avenidas llenas de gente podía distraer sus pensamientos. Tal vez incluso se toparía con alguna pista, alguien que conociera a don Félix o que hubiera oído hablar de Elías. Samuel caminó durante horas, sintiendo el peso del día en sus hombros. A medida que pasaba por calles familiares, recordó los días en los que apenas sobrevivían. Dormir bajo los puentes, buscar comida en los basureros, siempre con la esperanza de que algo mejor viniera. Y ahora que lo tenían al alcance de la mano, se preguntaba si ese algo mejor era realmente lo que habían imaginado. Casi sin darse cuenta, llegó a un parque. Era un lugar donde solían pasar las tardes antes de que todo cambiara, un pequeño espacio verde en medio del caos de la ciudad. Mientras se sentaba en uno de los bancos, observó a los niños jugar en la fuente, a las familias disfrutar del sol. Por un momento, sintió una punzada de envidia. ¿Sería posible alguna vez para él y Mauricio tener una vida así? Una vida sin temor, sin la constante presión de tener que sobrevivir. Estaba absorto en sus pensamientos cuando sintió que alguien se sentaba a su lado. Levantó la vista y vio a don Félix, su rostro serio, las arrugas de la edad marcadas por la preocupación. Samuel sintió una mezcla de alivio y alarma al verlo. No es un buen lugar para estar solo, chico, dijo don Félix, mirando hacia la fuente como si estuviera vigilando algo. ¿Qué está pasando, Félix?, preguntó Samuel, sin rodeos. Elías ha estado desaparecido, y estamos comenzando a preocuparnos. Don Félix dejó escapar un suspiro profundo, como si el peso de años de secretos y promesas incumplidas cayera sobre él en ese momento. Elías es un hombre peligroso, Samuel, comenzó. Sé que te dije que podías confiar en él, pero la verdad es que siempre hay un precio. Elías no ayuda a nadie sin llevarse algo a cambio. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿A qué te refieres? El trato con Elías no era tan simple como pensábamos, admitió don Félix, inclinándose hacia adelante. Él quería más de lo que imaginamos. Cuando le dimos el billete, creí que solo sería cuestión de tiempo antes de que obtuviéramos nuestra parte, pero las cosas no son tan claras. Elías tiene contactos, gente que se mueve en las sombras. Gente que no te deja ir tan fácilmente. Samuel sintió que su corazón se aceleraba. Todo esto confirmaba sus peores miedos. Habían confiado en alguien que no jugaba con las mismas reglas. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó, su voz tensa. Don Félix lo miró directamente a los ojos, su expresión seria. No estoy seguro de que haya una salida fácil de esto, chico. Pero tienes que estar preparado para lo que venga. Elías no va a dejar que simplemente tomes tu parte del dinero y te vayas. Él quiere control, y mientras lo tenga, estarás a su merced. El aire alrededor de ellos parecía volverse más denso, como si la conversación misma hubiera atraído una sombra invisible sobre el parque. Samuel sintió un nudo en el estómago. Habían entrado en un juego del que no sabían cómo salir. ¿Y Mauricio?, preguntó Samuel, su mente ya corriendo a través de todas las posibilidades. Si Elías estaba jugando con ellos, Mauricio no sería el tipo de persona que podría mantener la calma bajo presión. Debes mantenerlo bajo control, dijo don Félix, en voz baja. Si Mauricio pierde la cabeza, eso será todo. Y créeme, Elías no dudará en actuar si siente que lo estás traicionando. Samuel asintió, sus pensamientos ahora en su amigo.
Mauricio era impredecible en los mejores momentos, y esta situación lo estaba llevando al límite. Si no lo manejaban con cuidado, todo podría estallar. Mientras don Félix se levantaba para irse, colocó una mano firme sobre el hombro de Samuel. Cuídate, chico. Esto recién comienza. Samuel lo observó alejarse, sus palabras resonando en su mente. Todo había cambiado en un instante. Lo que una vez parecía ser una salida, una oportunidad para una vida mejor, ahora era una trampa que los estaba envolviendo lentamente. Se levantó del banco, decidido a encontrar a Mauricio antes de que cometiera un error que no pudieran arreglar. Caminó rápidamente por las calles, sintiendo la presión del tiempo contra él. Mientras buscaba a su amigo, sus pensamientos eran un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento el sueño de una vida mejor se había convertido en una pesadilla? Finalmente, lo encontró en un callejón cerca de uno de sus viejos escondites. Mauricio estaba encorvado, con la cabeza entre las manos, claramente perturbado. Mauricio, llamó Samuel, acercándose con cautela. Su amigo levantó la vista, y Samuel pudo ver la desesperación en sus ojos. No puedo más, Samu, dijo, su voz rota. Esto es una locura. Nos están utilizando, ¿no lo ves? Todo este maldito plan, es solo para quitarnos lo que ganamos. Samuel lo escuchó en silencio, dejando que sacara todo lo que estaba guardando dentro. No podemos seguir así, continuó Mauricio. Tenemos que hacer algo. Tomar el dinero y desaparecer antes de que sea demasiado tarde. Samuel sabía que Mauricio tenía razón, pero también sabía que no podían actuar sin pensar. Cualquier movimiento en falso podría ser el último. Vamos a salir de esta, dijo Samuel, intentando sonar seguro. Pero tenemos que ser inteligentes. No podemos enfrentarnos a Elías de frente. Necesitamos un plan. Mauricio lo miró, la desesperación aún presente, pero una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Samuel sabía que su amigo estaba al borde del colapso, y que dependía de él mantener todo bajo control. Gancho, mientras el peligro se cernía más cerca y Elías continuaba en las sombras, Samuel y Mauricio debían idear una estrategia. Pero el tiempo no estaba de su lado, y cualquier paso en falso podría significar el fin. ¿Estaban preparados para enfrentarse a un enemigo que parecía tener todas las cartas? ¿O ya habían caído en una trampa de la que no podrían escapar? Capítulo 6. El precio del silencio. El eco de los pasos de Samuel y Mauricio resonaba por las calles desiertas mientras avanzaban hacia el apartamento de Elías. Habían decidido que esperar ya no era una opción. Las palabras de don Félix seguían girando en la cabeza de Samuel. Elías no era de fiar, y estaban envueltos en un juego peligroso, uno del que podría no haber salida. Con cada paso, la tensión en el aire se hacía más palpable, como si el destino mismo estuviera observándolos desde las sombras, preparado para revelarse. El edificio donde Elías vivía era discreto, oculto en una parte de la ciudad que casi parecía olvidada. Samuel había pasado por ese lugar muchas veces antes, sin darse cuenta de lo que se escondía detrás de esas paredes. Mauricio caminaba a su lado, su cuerpo rígido y alerta, como si estuviera listo para cualquier cosa. La desesperación que había sentido en los últimos días lo había convertido en una bomba de tiempo, y Samuel lo sabía. ¿Estás seguro de esto, Samu? Preguntó Mauricio, su voz tensa. No tenemos otra opción, respondió Samuel, sin mirarlo. Si seguimos esperando, estamos perdidos. Tenemos que enfrentarnos a Elías ahora, antes de que él nos supere. Mauricio asintió, aunque Samuel podía sentir la duda en su amigo. Sabían que se estaban adentrando en terreno peligroso. Elías no era alguien que se dejara intimidar, y menos por dos jóvenes que apenas entendían el alcance de lo que habían comenzado. Cuando llegaron a la entrada del edificio, Samuel sintió un nudo en el estómago. Tocó el timbre, esperando una respuesta, pero el silencio fue la única respuesta que obtuvieron. Intentó una segunda vez, y, finalmente, una voz ronca respondió desde el otro lado. ¿Quién es? Samuel, dijo, intentando sonar más seguro de lo que se sentía. Necesitamos hablar contigo, Elías.
Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa demasiado larga, y Samuel pudo imaginar a Elías sopesando las opciones, evaluando si debía dejarlos entrar. Finalmente, el sonido de la puerta abriéndose resonó en la entrada, y los dos entraron al edificio. El apartamento de Elías estaba en el cuarto piso, y con cada escalón que subían, Samuel podía sentir cómo la presión aumentaba. Había algo en el aire, una sensación de que el mundo que conocían estaba a punto de cambiar. Cuando llegaron a la puerta de Elías, ésta ya estaba entreabierta. Mauricio intercambió una mirada con Samuel, ambos preparados para lo peor. Samuel empujó la puerta con cuidado, revelando el interior del apartamento. El lugar era más grande de lo que esperaba, decorado con un estilo minimalista, pero lo que más destacaba era el silencio, un silencio incómodo que hacía eco en las paredes. Elías estaba sentado en un sillón al fondo del apartamento, mirando por una ventana que daba a la ciudad. Ni siquiera se molestó en voltear cuando entraron. Tardaron más de lo que esperaba, dijo Elías, su voz baja, pero cargada de una calma inquietante. Samuel tragó saliva, avanzando un par de pasos hacia él. Queremos saber qué está pasando, dijo con firmeza, aunque por dentro podía sentir cómo su corazón latía con fuerza. Elías se giró lentamente, sus ojos oscuros fijos en ellos con una mezcla de desprecio y curiosidad. ¿Qué creen que está pasando?, preguntó, cruzando una pierna sobre la otra, relajado, como si tuviera todo bajo control. Mauricio, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante, su voz llena de rabia. Nos estás utilizando. Nos dijiste que esto sería fácil, que simplemente tendríamos que esperar. Pero cada día que pasa, se siente más como si estuviéramos atrapados. Elías esbozó una sonrisa fría. Por supuesto que los estoy utilizando. Ustedes no son más que peones en un juego mucho más grande. Las palabras de Elías cayeron como una bomba en la habitación, y Samuel sintió un nudo de ira formarse en su estómago. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz más baja ahora, cargada de una tensión apenas contenida. Elías se levantó de su silla lentamente, caminando hacia ellos con una calma aterradora. Parecía disfrutar el poder que tenía sobre ellos, la sensación de control que emanaba con cada paso. ¿Realmente pensaron que podrían simplemente ganar una fortuna y desaparecer sin más?, preguntó, con una risa amarga. Este tipo de dinero nunca viene sin un precio. Y ustedes dos no son más que una pequeña parte de un plan mucho mayor. Mauricio no pudo contenerse más. Dio un paso hacia adelante, sus manos cerradas en puños. ¿Y si crees que puedes simplemente usar a las personas de esta manera? Pero antes de que pudiera terminar, Elías levantó una mano, calmándolo con un gesto. No sean ingenuos, dijo, su tono más severo. El mundo en el que están entrando no es como el que conocían. Aquí, o juegas según las reglas, o te devoran. El silencio que siguió fue opresivo. Samuel podía sentir cómo todo lo que había creído hasta ahora comenzaba a desmoronarse. Elías tenía razón en algo, no estaban preparados para este tipo de mundo. Pero no podían retroceder, no ahora. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Samuel finalmente, su voz apenas un susurro. Elías se detuvo frente a ellos, sus ojos fríos como el acero. Lo que quiero es simple. Quiero lealtad. Quiero que sigan mis órdenes sin hacer preguntas. Y, si lo hacen, les prometo que saldrán de esto con vida y con más dinero del que podrían haber soñado. Mauricio estaba a punto de protestar, pero Samuel levantó una mano, deteniéndolo. Necesitaba pensar, necesitaba entender cuál era su próximo movimiento. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Samuel. La sonrisa de Elías se ensanchó, pero no había calidez en ella, solo una amenaza velada. Si no lo hacen, serán reemplazados. Y créanme, hay muchas personas dispuestas a tomar su lugar. El silencio cayó de nuevo en la habitación, y Samuel supo en ese momento que no tenían otra opción. Estaban atrapados. Podían intentar luchar, pero Elías tenía todas las cartas, y ellos no tenían nada. ¿Qué es lo siguiente que quieres que hagamos?, preguntó Samuel, su voz llena de resignación.
Elías asintió, satisfecho, y caminó de regreso a su silla. Me alegra que lo entiendas, dijo. Lo siguiente es simple, un pequeño trabajo, nada complicado. Solo necesitan entregar un paquete. Algo discreto. Y después de eso, hablaremos de su parte del dinero. Samuel y Mauricio intercambiaron miradas, sabiendo que este pequeño trabajo probablemente los hundiría aún más en el mundo de Elías. Pero no había más remedio. Mientras salían del apartamento, Samuel podía sentir cómo la sombra de Elías lo seguía. Sabía que, aunque habían entrado en ese mundo por casualidad, ahora no había salida fácil. Estaban en manos de un hombre que jugaba con las vidas de los demás como si fueran simples fichas de un juego macabro. Gancho, con un nuevo trabajo en sus manos y Elías controlando cada uno de sus movimientos, Samuel y Mauricio se ven obligados a tomar decisiones que podrían costarles todo. Mientras avanzan hacia un destino incierto, el peso del peligro que los rodea crece y la lealtad se convierte en una moneda de cambio peligrosa. ¿Podrán encontrar una manera de salir de las garras de Elías, o ya es demasiado tarde para salvarse? Capítulo 7. El punto de no retorno. La luz tenue de la luna iluminaba la calle mientras Samuel y Mauricio avanzaban en silencio, cada paso resonando en la atmósfera pesada. El paquete que Elías les había entregado pesaba más en sus conciencias que en sus manos. Sabían que no se trataba de algo discreto, como Elías lo había descrito. Nada en este mundo era tan simple, especialmente después de lo que habían visto y escuchado en las últimas semanas. Este era el punto de no retorno, y ambos lo sabían. Samuel llevaba el paquete envuelto en una mochila vieja, apretando las correas con más fuerza de la necesaria, intentando controlar el temblor de sus manos. Mauricio caminaba junto a él, con el ceño fruncido, sus pensamientos oscurecidos por la duda y la creciente sensación de peligro. Ambos compartían la misma angustia, pero ninguno se atrevía a romper el silencio que se cernía sobre ellos como una sombra. ¿Tienes alguna idea de qué hay adentro?, preguntó Mauricio en un susurro, incapaz de contenerse más. Samuel lo miró de reojo, sus labios apretados. No lo sé, respondió secamente. Y no estoy seguro de que quieras saberlo. Mauricio soltó una risa amarga, pero sin humor. Estamos jodidos, ¿verdad?, dijo, sin esperar una respuesta. Ambos sabían la verdad, pero decirlo en voz alta hacía que todo pareciera más real, más inevitable. El lugar donde debían entregar el paquete estaba al otro lado de la ciudad, en una zona industrial abandonada, lejos de las miradas curiosas. Mientras caminaban hacia su destino, Samuel no podía evitar recordar las palabras de don Félix: Elías no es alguien con quien debas jugar. Sabía que no habían sido advertencias vacías. Elías los tenía atrapados, y cada movimiento que hacían los enredaba más en su red. Después de casi una hora de caminar en silencio, llegaron a la entrada del almacén donde debían hacer la entrega. El lugar estaba en ruinas, las ventanas rotas y las paredes llenas de grafitis. La oscuridad parecía tragarse el lugar, y una sensación de peligro palpable flotaba en el aire. Este es el lugar, murmuró Samuel, mirando alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Mauricio asintió, su cuerpo tenso como un resorte, listo para reaccionar a cualquier cosa. A medida que se acercaban a la entrada principal del almacén, una figura emergió de las sombras. Era un hombre corpulento, vestido con ropa sencilla pero claramente preparado para cualquier tipo de conflicto. ¿Traen el paquete?, preguntó el hombre, sin rodeos. Samuel asintió, sin palabras, y se quitó la mochila lentamente, entregándosela al hombre. Este la tomó con una mano, inspeccionándola con una mirada crítica antes de asentir en silencio. Sigan adelante, dijo el hombre, señalando una puerta al fondo del almacén. El corazón de Samuel se aceleró. No esperaban tener que entrar, pensaron que solo entregarían el paquete y se marcharían. Pero ahora, la sensación de estar atrapados crecía con cada paso. Mauricio intercambió una mirada nerviosa con Samuel, pero siguieron adelante. Sabían que si intentaban escapar, Elías los encontraría. Lo sabía todo sobre ellos, dónde vivían, quiénes eran sus amigos, incluso los pocos lugares donde podían esconderse. No había salida fácil.
Cuando cruzaron la puerta, la escena que los recibió los dejó congelados en su lugar. Dentro del almacén, bajo la luz parpadeante de una lámpara solitaria, había varias cajas apiladas y un grupo de personas, todas con rostros tensos y serios. Entre ellas, reconocieron a don Félix, su expresión severa como siempre, pero con un brillo peligroso en los ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. Don Félix se acercó a ellos, moviéndose con una calma calculada. Lo que está pasando es que ustedes, muchachos, están más metidos en esto de lo que se imaginan, dijo, mirando directamente a Samuel. ¿De verdad pensaron que podían confiar en Elías? ¿Que esto era solo un simple trabajo de entrega? Mauricio dio un paso adelante, su frustración finalmente estallando. No nos dijo nada. Nos prometió dinero fácil, solo teníamos que hacer lo que nos pedía y estaríamos fuera. ¿Qué demonios es todo esto? Don Félix sacudió la cabeza, casi con lástima. Elías nunca tiene intenciones simples. Él usa a la gente para conseguir lo que quiere, y luego se deshace de ellos cuando ya no son útiles. Ustedes dos solo eran los peones perfectos en su juego. Jóvenes, desesperados, sin nadie que los defienda. El aire en la habitación se volvió más pesado, y Samuel sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Todo lo que había pensado sobre Elías y su plan se desmoronaba rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando aquí?, preguntó Samuel, su voz más firme ahora. Necesitaba respuestas. Don Félix dio un paso hacia adelante, su mirada fija en él. Elías está jugando un juego peligroso con personas muy poderosas, y ustedes han sido arrastrados a ese juego sin siquiera darse cuenta. Ese paquete que acaban de entregar contiene algo que podría hundir a varias personas, incluidos ustedes. Y ahora que están aquí, ya no hay vuelta atrás. Samuel sintió que el suelo bajo sus pies se tambaleaba. Sabía que estaban en peligro, pero no había comprendido la magnitud de la situación hasta ahora. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Mauricio, su voz quebrada por la desesperación. Don Félix los miró por un momento, como si estuviera sopesando sus opciones. Tienen dos opciones, dijo finalmente. Pueden seguir trabajando para Elías, haciendo lo que les pide y esperar que no los traicione más adelante. O, pueden ayudarme a detenerlo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Samuel no sabía en quién confiar. Don Félix siempre había sido misterioso, pero parecía tener una verdadera animosidad hacia Elías. ¿Podría ser esa su oportunidad de escapar? ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Samuel, su voz llena de cautela. Don Félix sonrió levemente, pero no había alegría en su expresión. No tienen que confiar en mí. Pero si siguen con Elías, no vivirán para ver el dinero que les prometió. Ya he visto cómo trata a aquellos que dejan de ser útiles para él. Mauricio miró a Samuel, buscando alguna señal de qué hacer. Samuel estaba atrapado entre dos fuegos. Si seguían con Elías, sabían que no había garantías. Pero si traicionaban a Elías para ayudar a don Félix, se estarían metiendo en un juego aún más mortal. Finalmente, Samuel respiró hondo y miró a don Félix directamente a los ojos. Dinos qué necesitas que hagamos. Elías había jugado con ellos, pero ahora tenían una oportunidad, una pequeña ventana para recuperar el control de sus vidas. Si don Félix estaba en lo cierto, esta podría ser su única forma de salir de esta pesadilla con vida. Don Félix asintió, satisfecho. Perfecto. Les explicaré lo que necesitamos hacer. Será peligroso, pero si tienen éxito, no solo estarán libres de Elías, sino que también tendrán el dinero que se les prometió. Samuel y Mauricio asintieron, sintiendo como la tensión en el aire comenzaba a aumentar. Estaban entrando en una batalla de la que probablemente no saldrían sin cicatrices, pero por primera vez en semanas, sentían que tenían una oportunidad. Una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse en sus corazones. Gancho, mientras don Félix desvela su plan para detener a Elías, Samuel y Mauricio se preparan para enfrentar el mayor desafío de sus vidas. Con cada decisión, el riesgo crece y el peligro se cierne más cerca.
Podrán llevar a cabo la traición y escapar con vida, o Elías los destruirá antes de que puedan siquiera hacer su primer movimiento. Capítulo 8. Un nuevo amanecer. La mañana se desperezaba en la ciudad, llenando el aire con un resplandor dorado que, por un momento, parecía prometer esperanza. Samuel y Mauricio se encontraban en el pequeño apartamento que habían conseguido alquilar, un refugio temporal tras la tormenta. A pesar de la tranquilidad del momento, ambos sabían que el camino que habían elegido estaba lleno de incertidumbres. Samuel miraba por la ventana, sintiendo la calidez del sol en su rostro. La noche anterior había sido larga y tensa. Después de decidir traicionar a Elías, habían pasado horas planeando su estrategia con Don Félix. Había algo reconfortante en la idea de que ya no eran simples peones en el juego de alguien más. Ahora eran parte activa de una lucha más grande, una lucha por recuperar su libertad. ¿Estás listo?, preguntó Mauricio, rompiendo el silencio mientras terminaba de preparar algunas cosas en la mesa. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de ansiedad y determinación. Samuel asintió, aunque su corazón latía con fuerza. La idea de enfrentarse a Elías era aterradora, pero la necesidad de salir de esta vida era aún más fuerte. No podían seguir huyendo. No podían seguir siendo las víctimas. «Recuerda lo que hablamos», dijo Mauricio, mientras cerraba su mochila. «No podemos dejarnos llevar por el miedo. Lo que vamos a hacer es por nosotros y por aquellos que no tienen voz». La determinación en la voz de su amigo lo alentó. Samuel sonrió, sintiendo que, por fin, tenía a alguien a su lado que compartía sus sueños y miedos. Ambos se pusieron en marcha, con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de un renovado sentido de propósito. Al salir, el bullicio de la ciudad se sentía vibrante y lleno de vida. Cada persona que pasaban parecía ignorar la batalla que se libraba en sus corazones, pero eso solo fortalecía su resolución. Caminaron por las calles conocidas, sintiendo que cada paso era un eco del pasado, recordándoles las dificultades que habían enfrentado. Pero también era un recordatorio de lo que estaban a punto de lograr. Se dirigían al almacén, al encuentro con Elías, listos para confrontar su destino. Cuando llegaron al lugar, el ambiente era tenso. El almacén parecía más sombrío que la última vez que estuvieron allí. Don Félix los había preparado para este momento, explicándoles cómo llevarían a cabo la traición. La idea era clara: usarían la información que habían obtenido sobre Elías y sus tratos oscuros para desmantelar su imperio desde adentro. Al entrar, el aroma a metal y polvo llenó el aire. El eco de sus pasos resonó en el espacio vacío mientras se acercaban al área donde se encontrarían con Elías. Samuel sintió que la adrenalina corría por sus venas, una mezcla de miedo y emoción. De repente, apareció Elías, con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba en el rostro. Al verlo, una oleada de rabia y determinación recorrió a Samuel. «Samuel, Mauricio». «No esperaba verlos de nuevo», dijo Elías, con un tono despectivo. «¿Volvieron para disculparse? ¿O es que el dinero fácil no era tan fácil después de todo?». Mauricio se adelantó, el coraje brillando en sus ojos. «No estamos aquí para disculparnos, Elías. Estamos aquí para hablar de nuestra libertad». El rostro de Elías se oscureció, la sonrisa desapareciendo. «¿Libertad? Eso es gracioso. Creí que ustedes sabían que están atrapados. Este es un juego en el que no hay ganadores, solo piezas que se mueven según mi voluntad». Samuel se sintió impulsado a hablar, el fuego en su pecho ardiendo más intensamente. «Nos hemos dado cuenta de que podemos tomar las riendas de nuestras vidas. No somos tus peones. No más. Te hemos estado observando, y sabemos lo que has estado haciendo. Tu tiempo se ha acabado». Elías lo miró fijamente, evaluando la valentía de Samuel. El aire se volvió denso con la tensión de la confrontación. «Interesante. ¿Y qué planean hacer? ¿Creen que pueden intimidarme? Ustedes son solo un par de niños perdidos». Mauricio dio un paso adelante, sacando un pequeño dispositivo que habían preparado junto a Don Félix. «No solo somos niños perdidos. Tenemos pruebas de tus crímenes,
de cómo has estado manipulando a todos a tu alrededor para satisfacer tus intereses. Esto se acaba hoy. El rostro de Elías se torció de rabia, y en un instante, la arrogancia que solía mostrar se desvaneció, revelando un hombre dispuesto a pelear para proteger lo que había construido. No saben con quién están jugando, gruñó Elías, su voz llena de veneno. No tienen idea de lo que me han hecho. Ustedes no saldrán de aquí. Samuel sintió el miedo inundarlo, pero se aferró a la determinación. Recordó las noches en la calle, los momentos de desespero, y cómo habían llegado hasta aquí. No podían dar marcha atrás. Lo que hacemos hoy no es solo por nosotros, dijo Samuel, alzando la voz. Es por todos los que has herido. La gente que has manipulado y utilizado para tu propio beneficio. Este ciclo de abuso termina aquí. Don Félix apareció detrás de ellos, su presencia imponente llenando la habitación. No estás solo en esto, Elías, dijo con firmeza. Tengo aliados que han sido afectados por tus mentiras. Vamos a desmantelar tu imperio, y tú estarás solo, sin protección. La atmósfera se volvió eléctrica. Elías comprendió que su juego había llegado a su fin. En un arrebato de furia, comenzó a avanzar hacia ellos, pero Mauricio y Samuel se prepararon, listos para defenderse. No vamos a permitir que vuelvas a hacernos daño, dijo Mauricio, levantando el dispositivo. El aire se llenó de una tensión palpable, y Samuel sintió que su vida pendía de un hilo. En ese momento, el sonido de sirena se acercó rápidamente, resonando en la distancia. Elías, atrapado entre el fuego y la espada, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. «Ustedes son unos idiotas», gritó, su voz llena de desesperación. Don Félix se adelantó, poniendo una mano en el hombro de Samuel. «Es hora de acabar con esto, de romper el ciclo. Ustedes tienen el poder de cambiar su historia». Con un último vistazo a Elías, Samuel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez, estaba tomando el control de su destino. Las puertas del almacén se abrieron de golpe, y varias figuras uniformadas entraron, dirigiéndose hacia Elías. La sorpresa en su rostro fue evidente, y en un instante, la realidad de su situación lo golpeó. «Esto es solo el principio, Samuel y Mauricio. No se olviden de mí», dijo, mientras era rodeado por los agentes. Mientras Elías era conducido a la salida, Samuel y Mauricio se miraron, una mezcla de incredulidad y alivio cruzando sus rostros. «Lo hicimos», dijo Samuel, casi sin poder creerlo. «Sí, lo hicimos», respondió Mauricio, una sonrisa amplia iluminando su rostro. A medida que el caos se calmaba, Samuel sintió que una nueva vida comenzaba a emerger. Aunque el camino por delante sería complicado, finalmente eran libres. Ya no eran víctimas, sino guerreros que habían enfrentado sus demonios y sobrevivido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Samuel y Mauricio trabajaron junto a Don Félix para ayudar a otros a escapar del control de Elías. Se convirtieron en defensores de aquellos que aún estaban atrapados en su juego, utilizando su experiencia para ayudar a otros a encontrar su voz. La vida en las calles era dura, pero ellos estaban decididos a marcar la diferencia. Samuel comenzó a compartir su historia, y con cada relato, se sentía más fuerte, más decidido a usar su voz para el bien. La ciudad seguía girando a su alrededor, pero ahora estaba llena de posibilidades. Cada amanecer traía consigo la esperanza de un futuro mejor, un futuro que estaban dispuestos a construir, ladrillo por ladrillo. Con la luz del sol brillando en sus rostros, Samuel y Mauricio sabían que, a pesar de las dificultades que aún enfrentarían, ya no estaban solos. Habían encontrado un nuevo propósito, y juntos, estaban listos para enfrentarlo.